Una vez más te damos la cordial bienvenida a nombre de CCBM Master Seminary a tu programa, Hoy en la Historia, la Biblia, en la que hemos estado viendo acontecimientos acerca de la vida de Jesucristo y su historia como tal. Hoy vamos a seguir hablando acerca del bautismo de Jesucristo y vamos a internarnos también a sus tentaciones. Cuando decimos sus tentaciones es de por qué y cuáles fueron las razones por las cuales Jesucristo tenía que ser tentado. Pero antes de eso, te invito a que veamos este video en la que vamos a ver y vamos a aprender algo más acerca del monte de Sión. Corramos y veamos este video. Existe una ciudad amada y deseada sin medida. Muchos la consideraban como el centro del mundo. Jerusalén. Hoy nos encontramos en el monte de Sión, a la salida de la puerta de Sión, en la parte sureste de la ciudad. Es un monte, una colina de 765 metros al sureste de la ciudad vieja de Jerusalén. En la antigüedad esa área se encontraba dentro de las murallas de Jerusalén. Hoy se encuentran fuera de las murallas de Jerusalén y es la parte más alta en el sureste de la ciudad. Vamos a ver un poco el monte de Sión. Se comenta que el monte de Sión, según algunas referencias bíblicas, se ubicaba en otro lugar. ¿Cómo podemos clarificar esto? Comencemos diciendo que la respuesta a esta pregunta puede estar relacionada con dos cuestiones. La primera es de carácter lingüístico y la segunda geográfico. Algunos estudiosos debaten sobre los términos parecidos, Sion y Sion, que lingüísticamente no son iguales, pero que pueden indicar como solo una variación terminológica el mismo punto geográfico o también dos topónimos diferentes, como por ejemplo Sion por la colina en el área geográfica de Jerusalén y Sion en otra área de Israel, como el monte Hermón. Pero con referencia al área geográfica de Jerusalén, donde ahora nos colocamos, entre las diversas opiniones, a veces divergente y basándonos también en las Sagradas Escrituras, podemos identificar tres puntos geográficos principales del monte Sión. En primer lugar, el término Sión lo encontramos en Primera de Crónicas 11, 4-5. Entonces David con todo Israel fue a Jerusalén, la cual es Jebús, donde estaban los jebuseos, habitantes de aquella tierra. Y los habitantes de Jebús dijeron a David: «Tú no entrarás acá». Sin embargo, David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Aquí vemos que la fortaleza que tomó David, Jebús, también llamada la ciudad de David, se le llamó la fortaleza de Sión. En segundo lugar, también se le llamó Sión al lugar donde se construyó el primer templo de Salomón. Por esto, en Salmos 132:13 leemos: «Porque Jehová ha elegido a Sión y la ha deseado como morada suya». La tercera aplicación se le da a la colina del occidente de la ciudad de Jerusalén. Esta área fue amurallada ya en tiempos del primer templo y también en el tiempo de la reconstrucción de los muros por Nehemías. El historiador Josefo del primer siglo menciona a la ciudad del rey refiriéndose a la colina occidental de Jerusalén, actualmente también llamada Sión. Se puede decir que geográficamente estas ubicaciones son más o menos coincidentes o expansiones una de la otra y no cambian el sentido general de la posición del monte Sión y de su relevancia para Israel. Ciertamente el término Sión con relación al área geográfica de Jerusalén también se ha transformado por extensión y con el tiempo en un topónimo más inclusivo,
pero más que todo se ha convertido en sentido figurado o metafórico, en la representación de Israel mismo o el lugar de la manifestación de Dios, de su presencia, de su habitación, coincidiendo con la misma ciudad de Jerusalén. La raíz de la palabra Sión se estima que viene de la palabra hebrea Sion, que significa castillo. Otros la asocian a la palabra árabe sana, que significa protección o fortaleza, o a la palabra árabe sahi, que significa ascender a lo más alto. Jerusalén era una fortaleza, una protección para el pueblo de Dios. Dios deseaba que en este lugar se encuentre seguro bajo su cuidado, su protección. Además deseaba que fuera un castillo en donde se dé gloria a Dios. El Señor desea llevarnos al lugar más alto, a la Sión celestial, a la verdadera Jerusalén, en donde moraremos con Él por la eternidad. En 2 de Crónicas, capítulo 1 y el versículo 4, nos dice: aunque David había subido el arca de Dios desde Kiriat Jearim al lugar que le había preparado, porque le había erigido una tienda en Jerusalén. La tradición judía dice que esta tienda está ubicada en el lugar que actualmente se conoce como el Monte de Sión, que sería este lugar. Aquí nos encontramos en el lugar que, según la tradición, se conoce como la tumba de David, o el lugar en donde estuvo guardada el arca del pacto por David hasta que se construyó el templo de Salomón. La mayoría de los historiadores y arqueólogos dudan de que este sea el verdadero lugar de la tumba de David. La creencia empezó en el siglo XII, pero la autenticidad del lugar ha sido cuestionada más de una vez. Otros colocan la tumba en la ciudad de Belén, también llamada ciudad de David, como el verdadero lugar donde está su tumba. El historiador Josefo menciona que Herodes el Grande buscó la tumba de David, pero descubrió que otros ya la habían buscado antes que él. Se han encontrado debajo de este lugar restos humanos, considerándolo una posible tumba de la antigüedad. En este lugar, conocido como la tumba de David, existe un sarcófago muy antiguo, pero no se sabe la fecha de dicho sarcófago ni de quién era realmente. También existe otro lugar al norte de Jerusalén llamado la tumba de los reyes. Lo colosal del lugar, con una gran entrada y un gran patio ante la tumba que daba lugar a múltiples sarcófagos, había dejado la impresión de ser el lugar de la tumba de los reyes y también de ser la de la familia de David, pero en la actualidad se identifican las tumbas como del siglo I y son generalmente reconocidas como el lugar del descanso final de la familia de la reina Helena de Adiabene. Los arqueólogos siguen buscando la tumba de David. En el primer discurso de Pedro en Jerusalén, este se refirió a la tumba de David. En Hechos 2:29 leemos: Hermanos, os puedo decir confiadamente que nuestro padre David murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Según esta declaración bíblica, podemos creer que la tumba de David se puede encontrar en algún lugar de Jerusalén. Según algunas evidencias, parece que en los primeros siglos existían 7 sinagogas en esta área del monte de Sión, aunque posteriormente fueron destruidas. En 1948, este fue el primer lugar recuperado por el ejército de Israel. Un túnel unía el monte de Sión con un barrio judío en el valle de Hinnom, la parte sur de Jerusalén. Debido a la dificultad de transitar por este túnel, posteriormente se construyó un cable carril que unía el actual hotel del monte Sión con el hospital Ojo de San Juan. Este cable carril tenía la capacidad de transportar 250 kilos y era utilizado de noche para evitar ser reconocidos.
Por aquí se transportaban los alimentos y se evacuaron los heridos. Israel ha peleado y muchos han muerto en la lucha por poder reconquistar la ciudad de Jerusalén, la Sión terrenal. Las profecías decían que de Sión vendría quien enseñaría el camino, la ley y la palabra. Isaías capítulo 2, el versículo 3 dice: muchos pueblos vendrán y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios, de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Lo triste es que Jesús vino a este mundo, caminó por las calles de Jerusalén, caminó por los caminos de Sión, dedicando su vida a enseñar el verdadero camino a Dios, dar esperanza a través de la palabra, dar un mensaje de paz, enseñar la ley de amor. Pero finalmente su propio pueblo lo rechazó, su propio pueblo lo crucificó. Se cumplió lo que había profetizado Zacarías en Zacarías capítulo 9, el versículo 9. Alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un borroquillo, hijo de asna. Aunque fue aclamado en Jerusalén como rey, días más tarde gritaron: ¡crucifícale! Jesús no permaneció en la tumba. Aún queda otra profecía para Sión. Dice en Joel capítulo 3, el versículo 16 y 17: Jehová ruge desde Sión y da su voz desde Jerusalén. Tiemblan los cielos y la tierra, pero Jehová es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Santa será Jerusalén, y los extraños no pasarán más por ella. Un día muy pronto vendrá Jesús en gloria para establecer su reino glorioso y eterno en el monte de Sión. Allí no existirá ningún extraño, pues reinará Jesús para siempre con sus hijos por la eternidad. Hebreos capítulo 2, el versículo 22 también dice: más bien, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la reunión de millares de ángeles. Si deseamos estar para siempre con Dios, en la nueva Jerusalén, en el monte de Sión, nuestra lucha no es por esta ciudad terrenal de Jerusalén. Debemos acercarnos hoy por la fe al monte de Sión, al santuario celestial, y estar reconciliados con Dios. Jesucristo intercede por nosotros ante el Padre, mostrando sus cicatrices, las cicatrices de sus manos y sus pies, las que lleva como una marca de su experiencia en la Jerusalén terrenal, y cargará por la eternidad como muestra de su amor para sus hijos. Regresamos una vez más. La semana pasada estuvimos hablando acerca del bautismo. Dimos 5 razones y ahí vamos a ver hoy la sexta de ese bautismo. La primera se encuentra en Mateo 3:15, que habla precisamente de que Él venía a cumplir toda justicia, ¿okay? Y tenía que adherirse a la ley mosaica y también a los usos y costumbres de Israel, en la que promueve este tipo de bautismos. La segunda razón, dijimos que Jesucristo había sido bautizado para ser identificado con la predicación del reino. Cuando decimos la predicación del reino, estamos hablando acerca de Juan del Bautismo, por un lado. Por el otro lado, tenemos que ver el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo era dirigido precisamente a aquellos judíos que habían obtenido salvación de Jesucristo o simplemente estaban interesados en conocer acerca de la vida de Jesucristo. Pero cuando decimos eso, estamos hablando que la audiencia del Evangelio de Mateo era exclusivamente, por decirlo en esos términos, dirigida a aquel que es judío de nacimiento. Cuando decimos de judío de nacimiento es porque ellos ya estaban más adentrados en sus usos y costumbres, y Mateo
no toma el tiempo para explicar más a fondo los acontecimientos, sino que se concreta a presentar a Jesucristo como el rey del reino que va a llegar, el rey del reino que Dios ha preparado para todos nosotros. La tercera razón, dijimos que Jesucristo fue bautizado para ser dado a conocer a Israel, a ser dado a conocer a Israel en un sentido como el Mesías, para que se pudieran identificar con él en una forma más mesiánica, por decirlo así. Él sería identificado públicamente como el mismo Mesías. La cuarta razón, decimos que Jesucristo fue bautizado, fue para ser contado e identificado con el remanente creyente que estaba preparando Juan para recibir el reino. Este remanente, estamos hablando de aquellos que atendieron o que hicieron caso de esta predicación de arrepentimiento, por lo cual ellos iban con Juan el Bautista para poderse identificar a esa predicación o esa enseñanza. La quinta razón por la que Jesucristo fue bautizado fue para ser identificado con todos nosotros como pecadores. Todo pecador tiene que ser bautizado en una forma u otra. No significa que esto sea para salvación, porque tenemos que aclarar muy bien que la palabra bautismo no significa salvación. E incluso salvación no es parte de bautismo, ni bautismo parte de salvación. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que queremos decir es de que no hay necesidad de ser bautizado cuando tú eres salvo. Que es un requerimiento después de tu salvación, sí lo es, para que tengas una identificación con la enseñanza de Jesucristo. Pero vamos a hablar un poquito más de eso en unos momentos. La sexta razón, la que no nos quedamos en esto la clase pasada, es de que Jesucristo fue bautizado y que ese bautismo de que vamos a hablar se encuentra en el libro de los Hechos, que dice lo siguiente, en Hechos 10:38, dice, incluso Jesús de Nazaret, como Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, que pasó por hacer el bien y sanar a todos los que estaban oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que una de las razones primordiales al identificarse como el Mesías de Israel y del mundo, en otros términos, Él vino para sanar a aquel que está enfermo. Claro que todos lo estamos en una forma u otra por nuestro pecado, pero también hay muchos oprimidos y esos oprimidos también son por causa de pecado, y lo atribuimos muchas veces al diablo. Pero este bautismo fue precisamente para identificarse como el Salvador del mundo. Jesús fue bautizado para recibir la unción especial para su ministerio y la unción del Espíritu Santo. Cuando estamos hablando de la unción, no es algo que sea especial como la conocemos hoy día en la iglesia. Inclusive hoy día en la iglesia muchas veces hablamos de unción y la tomamos de una forma totalmente equívoca. Cuando decimos equívoca es porque solamente hay un momento de unción y ese momento es cuando tú recibes salvación. ¿Y qué es la unción? Es la venida del Espíritu Santo a morar en ti. Recuerda esto. Durante el tiempo de la Biblia hebrea o del Antiguo Testamento, el tiempo de los profetas, el Espíritu Santo no albergaba o no llegaba a morar en las personas o en todas las personas que recibían o que creían en Dios, vamos a ponerlo en esos términos. En ese tiempo la gracia todavía no estaba dada. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que cuando ellos recibían el Espíritu Santo era simple y sencillamente porque Dios lo deseaba en esa forma.
Él decía quién lo recibía, quién no lo recibía y cuánto tiempo y cómo iba a morar en ellos. Inclusive uno de los salmos de David le pide a Dios que no le quite el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él sabía que no era una cosa de permanencia, pero era una cosa en la que Dios decidía en su soberanía quién, cuándo, cómo y cuánto tiempo lo iba a tener. Ahora, dentro del ministerio, o lo que es la gracia, Jesucristo es el primero que recibe el Espíritu Santo en su humanidad, y ahora el Espíritu Santo está dedicado a permanecer en él. Por esa razón, Jesucristo tenía que ser bautizado para que se pudiera manifestar, la venida del Espíritu Santo en él. Recuerda, una cosa más, este Espíritu Santo, que es el mismo que tú y yo tenemos hoy día, no permaneció en los apóstoles o en los discípulos en ese tiempo de Jesucristo, sino hasta que Él murió y resucitó, entonces se cataloga la permanencia del Espíritu Santo. Y esa es la unción. Tenemos que tener eso muy claro. Muchas veces nos dicen, no, pues tú estás ungido para hacer esto, ungido para hacer lo otro. No, tú estás capacitado, sí lo puedes decir eso. Capacitado por medio de Dios, a través del Espíritu Santo para hacer determinadas cosas. Claro que ninguna de estas cosas son algo que te obliga a actuar, pero es algo que te da la motivación para actuar sobre ellas. Ahora, regresando a este punto, vamos a decir esto, puesto que fue en su bautismo que el Espíritu Santo se le adjudicó, o que hizo la conexión, para que Jesucristo pudiera hacer lo que tenía que hacer. Esto no significa que el Espíritu le dio un poder especial, simplemente lo guió dentro de su humanidad. Fíjate lo que dice en Hechos 10:38. Está muy claro que fue en esta ocasión de su bautismo que recibió su unción por el Espíritu Santo para su misión. Y cuando decimos su misión es porque hubo ya una conexión entre él y el Padre por medio del Espíritu. Esto no significa que lo hizo hacer cosas, simplemente significa que lo fortaleció, y lo guió en su humanidad para poder concretar lo que iba a concretar dentro de su caminar con nosotros o su ministerio. Pero ahora vamos a ver algo que es extremadamente importante y vamos a hablar acerca de la tentación. Cuando hablamos acerca de la tentación, tú te podrías preguntar, ¿por qué era necesario que Jesucristo fuese tentado? Vamos a hablar de eso, pero también vamos a ver algunas escrituras antes de entrar a las tentaciones de Jesucristo para estar más familiarizados con lo que estamos hablando. Pero primeramente quiero que veas este video. Es simplemente un video en el que nos da o nos deja ver las formas en las que Jesucristo fue tentado. Regresamos en un momento después de que veamos este video. Satanás.
Si tú eres el Hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan. No. Solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Si Dios te ama, arrójate. Sus ángeles te levantarán con sus manos. ¿Cómo osas poner a Dios a prueba? Si me veneras y te postras ante mí, te daré el mundo entero. ¡Crucificadle! Apártate de mí, Satanás. Yo venero al Señor, mi Dios, y solo le sirvo a Él. Jesús resiste las tentaciones de Satanás y se prepara para emprender su misión. Regresamos una vez más, hablando de la tentación de Jesucristo. La palabra tentación, vamos a decir que tiene dos enfoques. El primer enfoque, es de que te incita a hacer algo no propio. Cuando decimos hacer algo no propio, es de que te invita a que hagas algo que te va a alimentar posiblemente temporalmente, pero no es una cosa de permanencia. La segunda es de que te seduce, a desear algo impropio. Podemos hablar acerca de la seducción o podemos hablar acerca del orgullo, te incita tu orgullo, incita tu forma de vida, en cómo hacerla mejor, más rápido, por decirlo así, cómo desafiar, vamos a ponerlo en esa forma, la soberanía de Dios, que ni tú ni yo la podemos desafiar, pero eso, lo que es el pecado y la tentación, te desafían a desafiar, la soberanía de Dios. Pero en este caso tenemos que recordar esto. Lo primero, para que tengamos esto bien asentado. Uno, Jesucristo está dentro de su humanidad. No lo veas como Dios en ese momento. Ni en el momento, en todo el tiempo en el que Él caminó desde su niñez, desde su nacimiento hasta su muerte, Él no era Dios. La Escritura es muy clara de que Él se despojó de su diosidad para poder estar con nosotros y cumplir su cometido, ser nuestro Mesías, ser el sacrificio perfecto para la restauración de nuestra relación con Dios. Pero para acentuar esto, vamos a leer primeramente una escritura en Santiago, el capítulo 1, del 12 al 14, que dice esto. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de la vida, que en el Señor ha prometido a los que le aman. Que Dios, dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dice, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado
y seducido por su propia pasión. Cuando estamos hablando de esto, Santiago nos está recordando dos cosas. La primera, Dios no tienta a nadie, no pone trampas, ¿okay? No te pone cosas para ver si eres o no eres, o cómo eres, o qué vas a hacer, nada por el estilo. ¿Okay? Dios no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque Él es Dios y Él sabe todas las cosas y sabe todas tus reacciones. ¿Okay? La otra que debemos de ver muy claro, ¿okay? Es de que estas tentaciones tienen un propósito. Son tentaciones que Dios permite, no las hace, pero las permite, o no las da, pero las permite. Un gran ejemplo que tenemos de eso, ¿okay? Es en la escritura, en el libro de Ezequiel, ¿okay? O en el libro de Job, dice que es un poco más clara. ¿Okay? En Job nos dice en el principio del libro que el diablo estaba en la presencia de Dios y que él le pidió permiso a Dios para tentar a Job. ¿Okay? Es una forma en la que Dios permite que entre en una tentación a tu vida, ¿okay? Con un propósito. Mas Él no fabrica, vamos a decirlo así, o ordena esa tentación. ¿Okay? La segunda escritura que vamos a ver es en Hebreos 4, del 14 al 16. Y esta escritura nos va a enseñar más específicamente una de las grandes razones por las que Jesucristo tenía que ser tentado. Escucha esta escritura. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Ok, vamos a pararnos ahí un segundo. Primero, este libro de Hebreos fue escrito para aquellos que estaban viendo o que están en una posición precaria. Cuando digo precaria, es de que la destrucción del templo estaba muy cerca, la invasión de los romanos, aunque sabían que iba a haber una guerra campal, y una de sus opciones era, uno, el retirarse, el creer en Jesucristo y negar su conversión a Jesucristo, ¿okay? Para que los judíos que no eran convertidos, ¿okay? O la nación judía, por decirlo así, los protegieran dentro de esta guerra. La otra es de que ellos pensaban, ¿okay? La pregunta era, ¿es posible que nosotros nos movamos, ¿okay? A lo que éramos antes para estar protegidos y regresamos después de que todo esto termine una vez más a testificar acerca de Jesucristo en nuestras vidas? La respuesta era no. Pero sigamos viendo la escritura. Y dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallamos gracia para la ayuda oportuna. ¿Qué es lo que está diciendo? Con lo que habíamos dicho anteriormente. Una, aunque nos está diciendo que Jesucristo vino como hombre, porque no como Dios. Tenemos que poner eso muy claro. Cuando Él estaba con nosotros, no era Dios, era hombre. ¿Okay? Para que podamos entendernos y podamos identificarnos con Él. Si Él hubiera sido solamente Dios, ¿okay? En unos momentos y hombre en otros momentos, pues era una trampa, vamos a ponerlo en esa forma. Trampa es de que cuando llegara la tentación, pues se convertía en Dios o regresaba a ser Dios. Entonces ya no tenía que ser tentado, ya no podía ser tentado, ¿okay? O caer en un pecado. ¿Okay? Y cuando no estaba en tentación era hombre, ¿okay? Entonces no tenía ninguna dificultad de ser hombre, no era así. Lo que nos está diciendo esta escritura es muy sencillo. Jesucristo era hombre y les está demostrando a los oyentes del libro de los Hebreos o de la carta de los Hebreos que Jesucristo fue tentado en la misma forma, ¿okay? Que ellos están siendo tentados en ese momento, o nosotros hoy día.
Cuando decimos la misma forma es de que lo mismo que ellos están pensando, ¿ok? Si me hago a un lado para protegerme o hago esto para que no me pase o X, o que negando a Jesucristo será válido, la respuesta es no. Sin embargo, el escritor de Hebreos les dice a la gente, a sus oyentes, ¿ok? Les dice a ellos que estén firmes en su fe, porque esto les va a dar gracia en los ojos de Dios y Dios les va a proporcionar lo que necesitan y la ayuda que necesitan en el tiempo oportuno para no caer en esas tentaciones o para desecharlas o combatir esas tentaciones. Pero teniendo en cuenta que el premio que tú y yo recibiremos, al albergar nuestra fe en Dios y confiar en Jesucristo, es de que tendremos vida eterna, que eso es muy importante para nosotros. Entonces tenemos que recordar, Él fue tentado en todas las cosas, como tú y yo lo somos. La otra escritura que queremos ver está en 1 de Juan, en el capítulo 2, del versículo 15 al 17, que dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proveen del Padre. ¿Qué nos está diciendo en esta primera instancia? Una, que Dios no te va a tentar una vez más. Que Él no va a poner obstáculos en su camino contigo para que tú caigas. Sí. Pero sí te está diciendo esto. Tienes que estar, vamos a decirlo así, enfocado en Cristo y no en el mundo. Y Él menciona los 3 términos en los que Jesucristo mismo fue tentado y los términos en que tú y yo somos tentados cada día. Primero, la pasión de la carne, que lo vamos a estar viendo en sus tentaciones. 2, la pasión de los ojos. Y 3, la arrogancia de la vida. Cuando hablamos la pasión, la pasión de sus ojos, la pasión de la carne son muy entendibles. Cuando digo entendibles es todo aquel que provoca tu carne deseo, te va a hacer pecar. Y todo aquello que tus ojos ve, con deseo, te va a hacer también pecar. Cuando tú recibes a Cristo, ya no estamos viendo con nuestros ojos naturales. Estamos viendo a través de los ojos de Dios. Déjame ponerlo así. ¿Cuántas veces tú has oído? No, es que yo estaba en ese momento en la carne y por eso pequé. O estaba viendo con los ojos humanos del hombre y por eso pequé. Pero la palabra te dice, eso no es válido. Porque cuando tú recibes a Cristo ya no es el viejo hombre, pero el nuevo hombre. Que caes, todos caemos, sí, porque seguimos siendo pecadores. Y por la razón de que pensamos de que podemos hacer un switch, entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Pero eso ya no existe, ya eres solamente un hombre, el hombre nuevo. Y la otra, cuando hablamos acerca de la arrogancia de la vida, estamos hablando acerca de vanidad, de orgullo, de deseo, de inconformidad. Todo eso que nos invita a querer cosas o hacer cosas o obtener cosas más fácilmente sin el trabajo debido para hacer esas cosas. Pero seguimos leyendo la escritura. Y dice, no proviene todo esto no proviene del Padre, Él no lo hace, sino del mundo. Y hablando del mundo, no estamos hablando solamente, estamos hablando del mundo, estamos hablando de Satanás, de sus demonios, todo eso, pero recuerda esto. 1, Satanás no es omnipresente, no está en todos lados, en todo el tiempo.
ni omnisciente, no sabe todas las cosas. Así que no puedes tú llegar y decir, Satanás me obligó, o Satanás me hizo, o Satanás me lo puso. ¿Por qué? Porque posiblemente ni siquiera te conoce. ¿Ok? Porque no está presente todo el tiempo contigo. Es más, él posiblemente está en un lugar en el que, ¿qué te puede decir? Que cerca de Israel o lo que sea, o que viendo qué es lo que puede hacer. Y sus cohorts, ¿ok? O sus diablos, o sus amigos, ¿ok? Los demonios, ¿ok? Pues es lo mismo, ¿ok? No saben qué es lo que vas a hacer, que te pueden poner el pie para que te caigas, lo pueden hacer, pero no te pueden obligar sin tener el permiso de Dios. Y no es obligarte tener el permiso de Dios, ¿ok? Para que te hagan algo. Es simplemente para provocarte a que hagas algo, pero tú tienes, ¿ok?, que caer en esa provocación o mantenerte firme. Y sigue diciendo la Escritura, dice, y el mundo pasa, ¿ok?, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando dice cuando hace la voluntad de Dios, ¿ok?, para ti y para mí, ¿qué sería? Muy sencillo. Bueno, se oye sencillo, pero es muy difícil de hacer. Es amar el uno al otro y amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Porque si haces eso, no necesitas caer en tentaciones, ni tampoco caerías en pecado. Digo, se oye simple, pero es muy difícil. Pero vamos a enfocarnos en las tentaciones de Jesucristo. Otra de las razones o la razón por la que Jesucristo fue tentado, ¿okay?, era para que Él reafirmara una vez más dentro de su humanidad su compromiso con Dios. Cuando digo afirmar su compromiso con Dios, estamos hablando de que tanto tú como Él y como yo, en una forma u otra, en una ocasión dentro de nuestro caminar con Cristo, ¿okay?, tenemos que reafirmar nuestro compromiso con Él. ¿De qué estamos hablando? Muchas veces te puedes preguntar si eres o no eres salvo. Eso solamente tú y Dios lo pueden saber, nadie más. Y muchas veces te puedes preguntar, ok, ¿cómo puedo saber si soy salvo? Aquí viene la cuestión. Una de las cuestiones es cuando tú reafirmas tu fe o confirmas o afirmas tu fe en Cristo, en Dios. Y eso es lo que pasa dentro de una tentación. Es de que tú reafirmas tu compromiso con Dios. Y eso te saca adelante. Déjame darte un ejemplo dentro del Viejo Testamento, para no hablar solamente de Jesucristo. Vamos en tus Biblias a Génesis 22, del 1 al 2. Este pasaje habla exactamente de Abraham y cuando Dios le instruyó que sacrificara a su hijo. Fíjate lo que estamos diciendo aquí. Primero déjame poner la historia dentro del contexto. ¿Okay? Abraham en su edad ya muy madura, ¿okay?, o ya viejo, Dios le dice a él que él va a tener un hijo, él y Sara. Y que ese hijo va a ser el heredero, ¿okay?, de la promesa de Dios. Claro que por un lado Sara se ríe pensando de que es imposible a su edad de tenerlo, ¿okay? Abraham lo cuestiona, vamos a decirlo en esa forma. Inclusive tanto Sara como Abraham estuvieron viendo la forma de cómo darle una ayudadita a Dios. Claro que tú y yo nos podemos identificar con eso, porque siempre lo hacemos. Inclusive Sara le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Agarra a una de las sirvientes, ok, y ten el hijo con ella, porque es más joven y pues ella sí va a poder. Y lo hicieron. Claro que después de eso hay todo un relajo, ok, pero vamos a concentrarnos en esto. Tienen a Isaac. Okay. Fíjate, primero Abraham dudó en una forma de que Dios le pudiera dar un hijo. Sin embargo, tuvieron a ese hijo. Ya no había dudas.
Pero fíjate lo que dice esta escritura. Dice en Génesis 22, dice, aconteció que después de estas cosas, después de todo lo que pasó y de que nació Isaac y que sí pasó y todo, ¿ok? Dios probó a Abraham. Cuando decimos probó, no estamos hablando de que Él lo tentó como tal. Pero cuando está, y vamos a poner eso en contexto. Cuando decimos probó es de que le puso una prueba. Pero eso no significa que Dios te ponga pruebas para que caigas. Hay un propósito dentro de su soberanía y de su voluntad para eso. Ok, pero fíjate lo que dice. Dice, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, hablando de Isaac, tu único, dice, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, dice, y ofrécelo ahí, en el holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Híjole, ponte a pensar esto. ¿Qué está pasando? Dios le promete a Abraham un hijo, el cual va a llevar la bendición a todas las naciones. Él es el heredero de todas las cosas. Es el heredero del pacto de Abraham y Dios. Pero ahora le pide que lo dé el sacrificio. ¿Eso significaría de que no el pacto se iba a anular de una forma u otra? ¿Eso significaría de que la promesa de Dios de darle el hijo para que fuera el heredero, pues ya no era como tal, vamos a decirlo así? Okay. Vendrían las cuestiones en la pregunta, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? ¿O cómo le va a hacer Dios? Okay. ¿Por qué me está pidiendo esto? ¿Por qué me está forzando a hacer esto? ¿Por qué me pone en la encrucijada? ¿O por qué me pone entre la navaja y la pared para hacer esto? Tú lo puedes ver así. Y tú has estado, y yo he estado en muchas condiciones, en muchas situaciones de la misma forma. ¿Lo hago o no lo haré o lo podré hacer? Pero quiero que escuches algo. Okay. Esta fue una prueba. Sí, para Abraham. Pero esta prueba fue para reafirmar en Abraham su compromiso con Dios. Como cuando tú eres salvo y obtienes salvación y se te otorga. Dentro de tu caminar con Cristo va a haber momentos en el que va a haber esa prueba o esas pruebas. Y no es de que la estés buscando, no te estoy diciendo, no, voy a buscar a ver cuándo me va a probar o cómo no me va a probar o qué es lo que voy a hacer o qué es lo que no voy a hacer. ¿Okay? O será esto una prueba o no será una. No es de que lo cuestionemos, no es eso. Eso simplemente se resuelve, como tú camines en Cristo. No es una cosa que tú estés buscando. Pero déjame darte una prueba de eso. En la respuesta de Abraham. Que muchas veces, porque solamente leemos la Biblia como si fuera un libro común y corriente, o no conocemos las historias de la Biblia y cómo la obtuvimos, que se nos pasan estos detalles. Pero fíjate en unos versículos más abajo. Vamos a brincar al versículo 4. Fíjate lo que dice. Dice, al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Estamos hablando acerca de la tierra de Moriah, la montaña. Dice, entonces Abraham dijo a sus mozos, a sus siervos, quedaos aquí con el asno y yo y el muchacho, fíjate esto, quiero que lo escuches bien, y yo y el muchacho iremos hasta allá, al lugar en el que se iba a ejecutar el sacrificio. Adoraremos y volveremos a vosotros. No sé si lo cachaste, pero totalmente incongruente. Abraham sabía que iba a sacrificar a Isaac. A eso iba. Y fíjate lo que les dice a sus siervos. Quédense aquí. Espérenme porque yo y mi hijo vamos a ir a adorar.
Pero aquí al decir y vamos a regresar o volveremos, lo está haciendo en plural. ¿Quién iba a volver? ¿Él y Isaac o alguien más? Ponte a pensar. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir esto que Abraham estaba reafirmando su compromiso con Dios. Él sabía que si Dios le quitaba a Isaac, Dios le tenía que regresar a Isaac. ¿Por qué? Porque Él hizo una promesa, Dios. Y esa promesa fue de que Isaac iba a ser el heredero de la promesa, el heredero del pacto de Abraham y Dios para todas las naciones. No sé si lo puedas captar. Él dijo antes de ofrecerlo en sacrificio, él sabía en él mismo, lo voy a sacrificar porque Dios me lo manda que lo haga, pero sé que él me lo tiene que dar de regreso. No sé cómo lo va a hacer, no me voy a pensar en eso, pero sé que él me lo va a dar. ¿Por qué? Porque él tiene que estar aquí conmigo para que la promesa sea cumplida. Y así es como Abraham fue a reafirmar su compromiso con Dios. Y después de esto Dios lo manda y lo llama justo. Okay. Que él obtuvo favor en los ojos de Dios. Sí. Pero haber hablado esto, vamos a decir que Jesucristo precisamente fue a reafirmar su compromiso con Dios dentro de su humanidad en estas tentaciones. Es imperativo que lo entendamos. No es solamente un acontecimiento más dentro de la vida de Jesucristo, en la que está Mateo diciendo una historia para que tú digas, híjole, fue tentado y no cayó en tentación y qué buena onda. No. La razón primordial, una de las razones primordiales de esa tentación fue el reafirmar dentro de su humanidad su compromiso con el Padre, con Dios. Porque te voy a decir esto, sí, él pudo haber caído en cualquiera de ellas dentro de su humanidad. Él podía haber caído. Y no porque tuviera algo especial en él. Y no porque el Espíritu Santo estuviera en él. Porque aunque tenga o no tengas, o tengas o no tengas, o yo tenga o no tenga el Espíritu Santo dentro de mí, puedo pecar y peco. Y todos nosotros pecamos. El que tengas el Espíritu Santo no significa que eres más especial o que eres infalible y no puedas pecar. O que seas más santo. Muchos claman la santidad dentro de el tener el Espíritu Santo, pero eso es falso. Lo que te hace santo es el sacrificio de Cristo y su resurrección. Y no hay más santidad que eso. Porque santidad simplemente significa que Dios te separa del mundo para estar con Él. Y cuando dice que lo unció, hubo una unción, cuando Jesucristo recibió el Espíritu Santo, no es un poder específico que lo va a poner una malla en él, o una barrera en el que él no vaya a poder pecar. Porque si fuese así, ni tú ni yo pecaríamos nunca más. Porque así como él lo tuvo en su humanidad, en su caminar con nosotros lo tenemos hoy. Y tenemos que entender que vamos a estar estudiando todo eso, lo vamos a estar viendo en historia, cuál es la función del Espíritu Santo en nosotros. Para no internarnos tanto en eso, vamos a regresar a la Escritura
para que podamos ver una vez más, ¿ok?, la función del Espíritu Santo, la función de Jesucristo y cuál fue el resultado de estas tentaciones. Entonces vamos a Mateo, capítulo 4, y vamos a iniciar en el versículo 1. Y dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después que hubo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Déjame decirte esto, okay, algo también muy importante antes de entrar de lleno en las tentaciones. Lo que nos está diciendo aquí, que él fue llevado por el Espíritu. Pero no podemos decir que fue llevado por el Espíritu específicamente para ser tentado. Tenemos que recordar eso. Okay. Porque muchos vemos, bueno, pues fue llevado por el Espíritu y el Espíritu le puso un escudo para que pudiera resistir las tentaciones. No fue eso. No sabemos exactamente, ok, pero no podemos decir que el Espíritu lo llevó con el propósito de ser tentado. Pero dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero no es una cosa específica. Cuando digo específica, no estamos hablando de que el Espíritu lo haya arrastrado y llevarlo, ok, a Jesucristo y traerlo de regreso, ok, victorioso. No. Sí Él lo llevó con el propósito, uno, de ser tentado, sí. Porque hay un requerimiento para reafirmar su compromiso con Dios. Pero el otro era para que Él, ¿cómo te puedo decirlo así?, lo instruyera, o que lo fortaleciera en su conocimiento, en su relación con Dios, para poder resistir esas tentaciones. Para poderlas, ya no diga resistirlas, pasarlas, porque no hay, ¿cómo lo podemos decir? O que dentro de la historia podemos poner mucho de que tienes que resistir y tienes que moverte y tienes que hacer esto para no caer en esto. Pero si tú no piensas en qué vas a caer y simplemente sigues tu camino en Cristo, todas esas cosas no te van a molestar. Déjame decirte esto. Tuvo que pasar Jesucristo 40 días y 40 noches en el desierto antes de ser tentado. Ahora te voy a decir esto, o te voy a preguntar esto, que es lo que vamos a dejar en tela de juicio para nuestra próxima clase, en la que vamos a entrar de lleno en la tentación. ¿Por qué tenía que ayunar? ¿Y cuál era el propósito? Búscalo, ¿ok? Investígalo. El propósito del ayuno. Y cuando regresemos el próximo domingo, vamos a ver con más certeza, ¿ok?, qué significa esta tentación y este ayuno. Así que recuerda esto. El propósito del bautismo de Jesucristo fue identificarse con la gente que estaba alrededor suyo y con el propósito de Dios para su vida. Tu bautismo en la iglesia es para identificarte en lo que Jesucristo ha hecho por ti y en quién vas a seguir. La próxima clase veremos las tentaciones de Jesucristo. Dios me los bendiga y hasta pronto. Bendiciones en el nombre de Cristo.